Bien, perfecto. Ahí está. Entonces, cuando quieras, Nico, bienvenido, todo tuyo para dar inicio. Bien. Como recién decía Nanín, este es el módulo número 2 que les toca en el marco de la capacitación de la ley Micaela. Específicamente, el día de hoy vamos a estar viendo la temática de diversidad sexual y disidencias, ¿sí? Está dividido en dos partes, ¿sí? Que es una parte conceptual y otra parte, una parte conceptual y de sensibilización y otra parte específicamente de marco legal que nos determina a todas las personas a cómo actuar frente a distintas situaciones. Por ahí yo voy a hacer una aclaración, ¿sí? Eh, el ámbito privado de las personas a nosotros y a nosotras no nos interesa, ¿sí? Entonces, acá no vamos a entrar a discutir pensamientos religiosos, creencias de fe, no. Eso es de cada persona y lo profesará en su ámbito. Acá estamos hablando de el desarrollo en la actividad pública. Como funcionarios, como agentes del Estado que debemos garantizar derechos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, hacemos esa diferencia porque si no muchas veces se entra en discusión por pensamientos religiosos o creencias que las personas tienen. Y la idea no es esa, ¿sí? Bien, en ese marco lo que les voy a ir diciendo es que vamos a ir interactuando, pero vamos a ir interactuando mediante el chat, así que si tienen preguntas de lo que vamos a ir viendo, que lo puedan realizar mediante el chat específicamente, ¿sí? En este marco específicamente siempre comenzamos hablando de que muchas veces decimos los derechos de las diversidades, los derechos de las disidencias, y es muy importante en este marco poder sacarnos el pensamiento de que son derechos diferentes, nuevos derechos o derechos que no tienen todas las personas. La realidad es que cuando hablamos de derechos de las diversidades o derechos de las disidencias, estamos hablando de derechos que tenemos todas las personas, pero que a esta parte de la sociedad fueron vulnerados durante muchísimo tiempo. A eso es a lo que nos referimos. Es por eso que en Argentina, a lo largo del tiempo, específicamente, se tuvieron que ir habilitando distintas normas y distintas leyes para garantizar el acceso de las personas a sus derechos. Tenemos, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario en el 2010, tenemos la ley de identidad de género en el 2012, la ley de salud mental, acá en Jujuy el Código Civil y Comercial, tenemos la ley de sangre, tenemos la ley de actos discriminatorios, tenemos el Código Civil y Comercial. Entonces tenemos como toda una batería de leyes que van garantizando los derechos y el trato digno a las personas sin importar la identidad de género, la expresión de género o la orientación sexual que las personas tengan, que son conceptos que los vamos a ir viendo. Ahora, sin importar de que en Argentina se haya avanzado con tales legislaciones para garantizar los derechos, se sigue viendo muchísimas situaciones de discriminación. Se sigue viendo cómo a las mujeres trans se las detiene, se sigue viendo cómo a las mujeres trans se les niega, por ejemplo, el acceso a los lugares, la discriminación continua en las distintas instituciones, el mal registro de datos, es decir, la vulneración de la identidad de una mujer trans dentro de todas las instituciones del Estado, ya sea salud, ya sea la policía. Realmente esta es una vulneración que se da en todos los ámbitos y es importante que podamos empezar a visibilizarla para poder dar una respuesta concreta, no vulnerar derechos y como siempre lo digo, no solamente tiene que ver con garantizar el derecho a las personas, sino también poder proteger nuestros trabajos debido a que es la retribución económica que tenemos para mantenernos, para solventar una familia, ¿no? Entonces, en este marco vamos a ir viendo de que hay distintas modalidades que las personas pueden utilizar para defender sus derechos cuando son vulnerados que nos pueden afectar de forma directa o de forma indirecta, ¿sí? Ahora,
si bien, como yo les decía, en Argentina fuimos avanzando, es importante entender por qué seguimos en un marco donde se sigue discriminando a las personas dentro de una sociedad. Y es aquí donde tenemos que empezar a ver las características de nuestra sociedad. Muchas veces dicen que nuestra sociedad es machista, es adultocentrista, es discriminadora, es retrógrada, tiene está justificada por la violencia, y van dando como muchas características de nuestra sociedad, pero siempre las personas se olvidan de dar una característica esencial de nuestra sociedad, que es específicamente el régimen heteronormativo en el que vivimos. El régimen heteronormativo tiene que ver con un régimen social y cultural que se nos impone constantemente a todas las personas desde el momento en el que nacemos. ¿Qué es este régimen heteronormativo? Es una cadena que se nos impone, imponiéndonos específicamente un género de acuerdo al sexo con el que nacemos y un deseo de acuerdo al sexo con el que nacemos. Como normal, como natural, como aceptado y como lo ideal, como lo esperado para las personas. Y que todas las personas que no se engloban dentro de este marco, son anormales, no son naturales, se tienen que curar, tienen que ir a la psicóloga, una pastilla, el exorcismo y un montón de situaciones que tratan de justificar los actos y las violencias y las discriminaciones hacia las personas que no se ajustan a este régimen heteronormativo. Es desde aquí que lo que vamos a estar viendo es que esta imposición que se nos hace sobre el sexo, que son las características biológicas, anatómicas y fisiológicas con las cuales las personas nacemos, que según estas características se nos determinan como varón y mujer. También de acuerdo al sexo que se nos asigna, de acuerdo al género que se nos asigna, de acuerdo al sexo con el que nacemos, ¿no? Si nacemos con sexo de varón, se nos asigna el género masculino, y cuando nacemos con sexo de mujer, se nos asigna el género femenino. Y automáticamente se piensa que porque somos varones, nos vamos a sentir atraídos hacia una mujer, y que si somos mujeres, nos vamos a sentir atraídos hacia varones. Estas matrices operan en nosotros y en nosotras desde niños, niñas, buscando específicamente generar cierta identidad, ¿no? Es por eso que este régimen lo que termina haciendo es imponer una identidad de género que debe coincidir con la genitalidad, como también imponer que la atracción sexual, afectiva y emocional y física debe ser hacia el sexo opuesto. Esto está tan impregnado en nuestra sociedad que a veces no nos damos cuenta y somos nosotros y nosotras quienes lo vamos reproduciendo, ¿sí? Pasa de que llega el niño de 6º grado y el padre le pregunta, ¿y cuál es la chiquita que te gusta o cuál es tu novia? Ahora la pregunta es, ¿quién le dijo a ese padre de que ese niño va a tener una novia? Tenemos a 2 madres en el hospital y una tiene un varón y otra tiene una mujer. Y dicen, ya tenemos la parejita. ¿Quién le dijo a esas madres que ese niño le va a gustar una niña y a esa niña le va a gustar un niño? Nos encontramos con una amiga que no vemos hace muchísimo tiempo y el comentario es específicamente diciendo, che, ¿y tenés novio? ¿O y tu novio? Ahora, ¿quién nos preguntó que después de no haber visto 10 años a nuestra amiga va a tener un novio? Es una continua exposición que estamos haciendo, una continua imposición que le estamos haciendo a las personas sobre la forma en la que se tienen que ir desarrollando. Esto es lo que vamos a terminar analizando y viendo el día de hoy. Vamos a terminar viendo de que esto no es lo único que existe, que hay más formas en las que las personas se desarrollan, viven su vida y se van a expresar. Y no están mal. Y que no son nuevas. Que no es que, ay, ahora salieron. No, no es que ahora.
siempre existieron, pero estuvieron invisibilizadas. Entonces vamos a ver el gran abanico y las grandes situaciones con las cuales nos podemos encontrar, ¿sí? Y con la doctora Cintia Cisnero van a estar viendo específicamente el marco legal que rige en cuanto a estas situaciones, ¿sí? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta o alguna duda que quieran hacer por el chat? Bien. Lo que vamos a terminar viendo el día de hoy tiene que ver con un paradigma inclusivo y basado específicamente en el ejercicio de los derechos humanos. Los derechos humanos son los que nos permiten a todas las personas a poder ser diferentes, a que cada una pueda expresar qué es lo que le gusta, qué es lo que no les gusta, y a poder desarrollarse libremente, sin la imposición de la otra persona. En este marco, específicamente, es que vamos a terminar hablando de un paradigma inclusivo, sobre todo en el marco de los derechos humanos, ¿no? Y para ello es importante que empecemos a desmitificar, ¿no? Porque cuando hablamos de las diversidades y disidencias, tiene que ver con que nos podamos sacar las connotaciones que tenemos o que traemos a lo largo del tiempo, ¿no? Y en esto es muy importante porque, por ejemplo, si yo digo, voy a dar educación sexual en primer grado, la gente piensa de que voy a aparecer con un pene y una vagina y le voy a enseñar a los niños, niñas y niñeces a tener relaciones sexuales. Y es muy importante que podamos desmitificar esto, porque cuando hablamos de la sexualidad, hablamos de mucho más cosas que solamente el acto reproductivo. Hablamos de las características y de cómo se relacionan las características anatómicas, biológicas, fisiológicas y psicológicas de las personas. Esto se va a traducir en la corporalidad de la persona, en la identidad de la persona, en los roles de género de la persona, en la orientación que la persona tenga, cómo la misma persona se autoperciba, cómo la persona se relacione con los y las demás, que tiene que ver con el placer, con las cosas que le gusten y con las cosas que no les gusten, la vinculación afectiva que va a generar con el resto de la sociedad. Entonces, entender que cuando hablamos de sexualidad podemos estar hablando de cuidados del cuerpo, podemos estar hablando de higiene personal, podemos estar hablando de cómo la persona se puede desarrollar libremente, podemos estar hablando sobre cómo la persona se siente atraída hacia otra, podemos estar hablando de vínculos sanos, que no necesariamente tienen que haber, cuando hablamos de sexualidad, el tema de la reproducción. Entonces es muy importante que podamos entender y desmitificar que cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de un acto sexual. Eso en primer lugar, ¿sí? Y es que desde aquí van a partir el resto de conceptos, porque la sexualidad engloba a toda la persona en su integridad. Engloba la corporalidad, cómo se expresa, cómo se comporta, el rol de género, su expresión de género, su identidad de género. En este marco es que vamos a empezar a ver y a desglosar cada uno de estos conceptos dentro de lo que es la sexualidad, ¿no? Es muy importante entender a ver, un segundo. Ahí está. Les voy a pedir que por favor silencien los micrófonos porque si no se escucha el ruido, ¿sí? Bien. Perfecto. Es muy importante entender de que no existe una sexualidad hegemónica, ¿no? Eso me olvidaba de comentarles. No es que existen tres sexualidades y que las personas se van a englobar en esas tres sexualidades. No.
No hay una sexualidad igual a la otra, ¿sí? Cada persona tiene su propia sexualidad, debido a que cada persona tiene su manera de expresarse, su manera de concebirse, tiene su propia corporalidad y no tiene las mismas características que otra persona. Entonces estamos hablando, y específicamente eso lo dice la OMS, que hay tantas sexualidades como personas en el mundo, ¿sí? Nos olvidemos de que hay una sexualidad hegemónica. Eso no existe. ¿Sí? Cada persona va a tener su forma de desarrollarse conforme a lo que vaya sintiendo y conforme a cómo vaya deseando las cosas y a cómo vaya creando los vínculos con los otros y las otras. ¿Sí? Es desde aquí que vamos a empezar con la primera parte, que tenía que ver con el sexo, que tiene que ver con las características biológicas, anatómicas y fisiológicas con las cuales las personas nacen. A lo largo del tiempo se habían visto dos sexos, que era el del varón y el de la mujer. Que lo sabemos y los conocemos. El varón se caracteriza por nacer con testículos y pene, la mujer por tener pechos, vaginas, ¿sí? Entonces, en ese marco es importante analizar lo que dice tanto la OMS, que lo dice la OMS en 1998, y llamado intersexual. Se utiliza para aquellas personas que nacen con características ambiguas, de clasificación imposible, a las socialmente esperadas. ¿Qué es lo que pasa acá? El embrión, durante la etapa de gestación, permanece expuesto a ambos cromosomas la misma cantidad de tiempo, lo que hace que ambos aparatos reproductores se empiecen a desarrollar en su corporalidad. En Argentina, a partir de la ley de identidad, los padres o las madres ni los médicos pueden decidir sobre la corporalidad de las personas intersexuales. Porque la ley de identidad en su artículo 6 y 7 habla de la libertad corporal. Anteriormente, el médico le preguntaba a la madre o al padre si querían un varón o una nena y procedían a surcir en el caso de que quieran un varón o mutilar en el caso de que quieran una mujer. Hoy en día está prohibido. Hoy en día la persona tiene el derecho a desarrollarse y expresar si es que desea intervenir su cuerpo. No es una obligación que deba amoldar su cuerpo a las características socialmente esperadas. ¿Sí? Acá hay que desmitificar, ¿no? Estas personas intersex son las que eran mal llamadas personas hermafroditas. ¿Por qué mal llamadas? Porque el término hermafrodita hace referencia a la fauna y a la flora. Y hace referencia a aquellos cuerpos que se pueden reproducir sin la necesidad de otro cuerpo. ¿Sí? Actualmente sé que hay un solo animal que está en la isla de Tasmania, que es una lagartija. Las personas no somos lagartijas y no nos podemos autorreproducir. Acá no existe la magia, no existen los cuentos de hadas, no existe la palomita, no. La persona intersexual necesita sí o sí de otra corporalidad, ya sea que pueda producir espermatozoides o que pueda ovular para poder reproducirse. ¿Sí? Por No se escucha, Nico. Nico, no se escucha. Bueno, estamos teniendo unos problemitas. Ya en breve vamos a solucionar el tema del audio. Se corta. Ahí volví, pido mil disculpas, se me había cortado la conexión, pido mil disculpas, ahí pude volver. ¿Sí? Les estaba comentando. Nanim, por favor, ¿me habilitas para que pueda compartir la pantalla?
Ahí se me escucha bien, ¿no? Sí, Nico, se cortó, se escucha bastante bien. Perfecto. Ahora sí. Voy a ir a donde nos quedamos. ¿Sí? Acá yo les estaba comentando, las personas intersexuales, como les decía, por la carga genética no se pueden autorreproducir, sí o sí necesitan otro cuerpo, ya sea que pueda producir espermatozoides o que pueda ovular. ¿Sí? Como yo les decía, específicamente desmitifiquemos, porque muchas personas dicen, no, pero la madre consumía algo, no, se golpeó, no, eran familiares, no, no, no. No hay una justificación a esta situación. Es una situación que se da en, como yo les decía, durante el tiempo de gestación en un proceso normal donde el embrión permanece expuesto a ambos cromosomas la misma cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, en ese marco es importante entender eso y no tratar de justificarlo de otra manera. ¿Sí? Hasta ahí, ¿hay alguna duda o pregunta? Porque de aquí ya empezamos a entrar en terrenos más complejos. Por eso me interesa que podamos ir sacando las dudas, las preguntas que vayan surgiendo o que vayan teniendo. Por el chat, por favor, si pueden ir poniendo las preguntas. ¿Me escuchan? Ahí, Ariel, te va a estar pasando Nanín la información. Bien, perfecto. El siguiente concepto específicamente se encuentra en la ley 26743. Acá ya nos empezamos a meter mucho más de lleno en la normativa vigente. La ley 26743 es la ley de identidad de género. Y la ley de identidad de género nos divide tres cosas. Nos divide el género por un lado, la expresión de género por otro y la identidad de género por otro lado. ¿Sí? Dentro del género nos habla de que son construcciones sociales, históricas y culturales que se nos asignan a las personas al momento del nacimiento. ¿Sí? Estas construcciones son asignadas a las personas obviamente de acuerdo al sexo con el que nacen, ¿no? Estas construcciones son conocidas como masculina o como femenina. Ahora, a la par de esas dos construcciones hay una tercera que es la construcción queer, ¿sí? La construcción queer se utiliza para aquellas personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino. ¿Qué es lo que buscan estas personas? Específicamente la teoría queer dice que están buscando la abolición de el género, para que las personas se puedan desarrollar libremente sin la imposición de estructuras o que caractericen a la persona de acuerdo al sexo con el que las personas nacieron. Y buscan un desarrollo libre, sin parámetros, ¿sí? De las mismas personas. De allí es que partimos a ver la expresión de género, ¿sí? La expresión de género, la misma ley nos dice que es la forma que tienen las personas en presentarse, el lenguaje corporal, el arreglo personal. No, intersex hablamos de que es en el sexo. Queer es un género con el que las personas se pueden autopercibir y no tiene que ver con las características físicas con las que hayan nacido. ¿Sí?
La expresión de género es la manera de presentarse ante los, las y les demás personas, ¿sí? Es el arreglo personal, el arreglo corporal que una persona tiene, el lenguaje corporal también, ¿sí? Desde aquí es que podemos identificar una expresión femenina como una expresión masculina. Una expresión femenina la podemos como llegar a categorizar socialmente como pelo largo, una blusa, una pollera, sandalias, pongámosle. Una expresión masculina, pelo corto, traje, camisa, corbata, pantalón, zapatos. Podemos identificarla. Los ademanes se los asocia a la expresión femenina, no a la expresión masculina. Entonces, ahí ya tenemos como una diferencia. Acá nos vuelve a aparecer la expresión queer. La expresión queer tiene que ver con aquellas personas que, podríamos decirlo, ven a toda la ropa como unisex, ¿sí? Pueden utilizar una pollera, y eso no las convierte, no convierte a las personas en femeninas o en masculinas, porque justamente lo que buscan es la abolición de los géneros, que todas las personas puedan utilizar aquello con lo que se sientan cómodas, más allá que socialmente pertenezca o se lo asocie a un género determinado. No sé si tuvieron la oportunidad de poder ver los grupos de cantantes coreanas y coreanos que cantan K-pop. Estaban muy de moda dentro de los y las jóvenes y salían mucho por la televisión. No sé si pudieron ver esos grupos. Si no, los y las invito a que después puedan entrar a YouTube y poner K-pop y van a ver a esa expresión, a esa forma de vestirse y a esa forma de expresarse se le llama expresión queer. ¿Por qué? Porque combina lo que está asociado específicamente al género femenino como al género masculino. El maquillaje está asociado al género femenino y las personas se maquillaban y se pintaban el pelo y utilizaban determinada ropa que estaba tanto asociado a lo femenino como a lo masculino. Eso es lo que se llama expresión queer, porque buscan desarrollarse libremente sin la imposición o sin el qué dirán o hacia quién debe estar dirigida esta ropa, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Y acá quiero hacer una aclaración, ¿sí? No es que de acá vamos a salir todos y todas y todes diciendo, ay, somos re amigos y amigas de la diversidad, vamos los derechos, abrazo, besito, besito. No, no es la idea. Y a mí eso tampoco me interesa, soy sincero. Lo que sí me interesa es que sepamos qué es lo que debemos respetar para no vulnerar a una persona. En ese marco es que les quiero comentar, ¿sí?, de que acá aparece lo del lenguaje inclusivo. ¿Han escuchado hablar con lenguaje inclusivo? ¿Se animan a darme un ejemplo del lenguaje inclusivo que han escuchado? Buenísimo, Pedro. Buenísimo. Ese es otro ejemplo. ¿Se animan a darme un ejemplo del lenguaje inclusivo que han escuchado por ahí, digo? Bien, ahí me dan dos ejemplos. Bien. Acá voy a hacer notar una diferencia. ¿Sí? Vieron que podemos hablar con el género masculino, hablar de todos, ¿no? Vieron que podemos hablar con el género femenino, hablar de todas.
Bueno, para las personas queer se utiliza la E. Es importante entender que la E no es inclusiva, ¿no? La E visibiliza a las personas que se identifican con el género queer. Entonces, si yo hablo con E nada más, estoy invisibilizando a la gente que se identifica con el género femenino y a la gente que se identifica con el género masculino. El real lenguaje inclusivo sería darle la visibilización correspondiente a todos los géneros, porque no sabemos qué género tiene cada persona, o hablar con palabras colectivas que no denoten género. Hablar de las personas, las juventudes, por ejemplo. ¿Sí? Esa es el lenguaje inclusivo. Y es importante entender de que el lenguaje inclusivo se utiliza cuando hablamos de personas, no de objetos. No les cambiamos el género a los objetos, no decimos le ventane. No, es la ventana. ¿Sí? Entonces, con eso debemos ser conscientes en cuanto a distintas situaciones. Y acá es otra la situación. Esto no quiere decir que todas las personas están obligadas a salir a hablar ahora con el lenguaje inclusivo y utilizar el desdoblamiento. No. Aquella persona que se sienta cómoda para utilizarlo, genial y bienvenido sea. Hay personas que no se sienten cómodas, no están acostumbradas y también está bien. ¿Dónde es que yo acá hago una aclaración? Es que si se nos presenta una persona hablando de sí misma con la letra E, no sea motivo de burla, no sea motivo de chiste o de miradas. Ahí se encuentra la situación. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Ya dentro de un ratito con Cintia van a estar viendo cómo se deben registrar los datos. Cuando la persona llega y habla con un género distinto al que se le asignó al momento del nacimiento. Pero es importante poder tener en cuenta estas situaciones. ¿Sí? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Y hablan con la E, por ejemplo. Yo estaba sentade, ¿sí? Hacen referencia a sí mismas con la letra E para no denotar ni el género masculino ni el género femenino. Esa es la única diferencia que tienen. En vez de decir yo estaba sentado o estaba sentada, yo estaba sentade. Le ponen la letra E para no denotar ninguno de los otros dos géneros. ¿Sí? Bien, ¿no hay otra duda por ahí? Si no, seguimos avanzando. Cuando hablen de sí mismas, a ver, un segundo. Rubén, las personas queer cuando hablen de sí mismas van a hablar con la letra E. Ahora, una persona, por ejemplo, que quiere utilizar el lenguaje inclusivo, pongámosle ahí, a Adriano había dicho vos, Nico, cuando empezaste. Yo hablo con el lenguaje inclusivo y utilizo o el desdoblamiento o palabras colectivas que no denoten género. Entonces yo cuando iniciamos le dije buenos días a todos, a todas y a todes, porque yo no sé si del otro lado tengo una persona queer. ¿Sí? Puedo. Si yo lo utilizo al lenguaje inclusivo, esa sería la manera. Después, la persona, si se denota con el género queer, va a hablar de sí misma con la letra E. ¿Sí? Y eso fue cambiando, Nelson, ¿por qué?
Porque el poner el arroba en primer lugar iba a determinar el lenguaje dependiendo de quién lo lea, ¿sí? Porque la persona que lo lea le iba a poner el género. Por eso es que últimamente se está hablando de que es necesario poner el desdoblamiento. Porque si yo pongo el arroba en un discurso que alguien lo tiene que leer, y lo van a leer con un solo género, entonces se está visibilizando el otro. Ahí está la situación. ¿Sí? Rubén, y lo quieren incluir porque, a ver, hay niños, niñas y niñeces que se identifican con el género queer. Así como hay niños y niñas trans, hay niños y niñas queer. ¿Sí? Así como hay niños y niñas trans, hay niños y niñas queer. Entonces es importante respetar el derecho de las personas a medida que se van desarrollando, ¿no? Y el origen del lenguaje inclusivo tiene que ver específicamente con la abolición del género como categoría social, ¿no? Es desde allí que nace el lenguaje inclusivo, específicamente con la teoría queer. Sí, nos pasa a todos, Pedro, que constantemente tiene que ver con una autocrítica, ¿no? Porque constantemente se van reformulando distintas situaciones, ¿sí? Bien, ahora pasamos a la identidad de género. La identidad de género, la ley 26.473, que es la ley de identidad de género, habla de que la identidad de género es la vivencia interna e individual sobre cómo cada persona se siente con respecto al género que se le asignó al momento del nacimiento, ¿sí? Lo cual puede hacer que la persona lo modifique o no a ese género. A ese proceso se lo llama autopercepción. Por eso es que van a escuchar hablar de las identidades de género autopercibidas, ¿sí? Dentro de las identidades de género, bueno, es importante aclarar acá que yo no le puedo decir a nadie qué identidad de género tiene si la misma persona no lo expresa, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué identidad de género tengo yo, ¿qué me pueden responder? Exactamente. Si yo no les digo qué identidad de género tengo, nadie puede decir qué identidad de género es la mía, ¿sí? Entonces, entender que es un proceso único e individual, ¿sí? Y es la identidad de género. Bien. Exactamente. Ya vamos a ir a la modificación que habilita la ley dentro del Documento Nacional de Identidad, ¿sí? Porque ahí se presentan distintas situaciones, personas que han hecho la modificación registral y personas que no. Eso lo van a estar viendo con la doctora Cintia Cisnero en unos minutos, ¿sí? Así que no se preocupen con eso. Dentro de las identidades tenemos las siguientes. Cis quiere decir de este lado, trans quiere decir del otro lado, transgredir o traspasar. Tenemos la identidad de género cisgénero, que se utiliza para aquellas personas que
Al momento del nacimiento se les asignó un género de acuerdo al sexo con el que nacieron. Y esas personas, a medida que se fueron desarrollando, se sintieron bien con ese género que se les asignó. Y no lo modifican ni lo cambian. Se desarrollan conforme a ese género que se les asignó al momento del nacimiento. A esas personas se las llama cisgénero. ¿Sí? Después tenemos las personas transgénero. Las personas transgénero, por el contrario a las personas cisgénero, a medida que se van desarrollando, no se identifican con ese género que se les asignó al momento del nacimiento. Y lo modifican. Es importante entender que cuando hablamos de personas transgénero, solamente modifican el género. Es una cuestión identificatoria nada más. Y tienen por lo general dos formas de presentarse. Una es cambiar directamente el nombre, por ejemplo, que venga yo y les diga soy Micaela, cambio directamente el nombre, o la otra es modificar el artículo por el cual se le designa el género, que venga yo y les diga soy la Nico. Hablan de sí mismas en femenino, por ejemplo, o en masculino, ¿sí? Son las dos formas en las que las personas transgénero se presentan. Después tenemos a las personas transexuales. Las personas transexuales ya no solamente no se identifican con el género que se les asignó al momento de nacimiento, sino que también tienen una autopercepción en su corporalidad. No se identifican con el sexo con el que nacieron, desean vivir, ser reconocidas con el sexo opuesto al que nacieron. Y para ello, inician modificaciones corporales, ya sea de índole quirúrgico u hormonal. ¿Sí? Bien. Después tenemos las personas travestis o género fluido. ¿Por qué? Porque la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis, Transgénero, Transexuales, asexuales, queer, intersexuales y toda la diversidad, está pidiendo que se deje de utilizar el término travesti por la carga peyorativa que ha venido teniendo a lo largo del tiempo en nuestra sociedad. La verdad que es un término que se ha utilizado muchísimo en la conquista de derechos y en la lucha por la visibilización. Entonces, en ese marco, este término se sigue utilizando y es importante aclararlo. Es travesti o género fluido. Y esta es como la identidad más compleja. ¿Por qué? Porque se utiliza para aquellas personas Ahora vamos a estar viendo eso específicamente. Ahora vamos a estar viendo eso. Es importante aclarar que la persona transgénero modifica su género. No se identifica con el género. Sí reconoce el sexo con el que nació. La persona transexual no se identifica con el sexo con el que nació. Entonces lo modifica. Ahí hay una diferencia, que eso debemos tenerlo en cuenta. ¿Sí? La persona de género fluido, yo soy por ejemplo una persona de género fluido, puede identificarse circunstancialmente con una parte del binomio, es decir, con el género masculino o con el género femenino, o constantemente con ambos géneros. Y va a depender de la persona si modifica su expresión de género o no. Eso va a depender de cada persona. Yo, por ejemplo, me identifico constantemente con ambos géneros. ¿Sí? Van a ver si después tienen la oportunidad de verme en otro ámbito. Hay personas que se refieren a mí en masculino y personas que se refieren a mí en femenino. Y a mí no me molesta porque yo me identifico con ambos géneros. Ahora, a mí no me hace falta modificar mi expresión de género. Mi forma de vestir, mi forma de expresarme, no me hace falta modificar.
Ahora, hay personas a las que sí les hace falta modificar. Y hay personas que se identifican circunstancialmente, lo que yo les decía. Quizás ahora se identifican como masculinas, ¿sí? Y vienen y les dicen, bueno, soy Nicolás, y me ven así como ahora. Y de acá a 3 horas me identifico como Micaela, y me ven con pelo largo, me ven con una blusa, con una pollera y sandalias, ¿sí? Ahí hay una situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que desarmar el social que piensa que se tiene que identificar solamente a la noche, o una vez a la semana, o una vez cada 2 semanas. No, no hay un tiempo determinado, no hay una regla. La persona se va a identificar cuando lo sienta y cuántas veces lo sienta. Eso va a depender de cada persona. No hay una regla que deba seguir. La ley de identidad da el libre desarrollo conforme a cómo la persona se vaya sintiendo. ¿Es travesti o género fluido? ¿Sí? Son los dos términos. Se usan los dos términos. ¿Sí? Bien. Yo les hago una pregunta ahora. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se debería decir? Inclinación sexual, elección sexual u orientación sexual. ¿Cuál sería la forma que deberíamos utilizar para hablar de lo que sienten las personas? ¿Qué opinan ustedes? Inclinación sexual, elección sexual u orientación sexual. Bien. Acá vamos a ir haciendo aclaraciones. ¿Sí? Inclinación no se dice y no es. ¿Por qué? Lo único que se inclinan son las plantas. Pónganle un tutor y la planta le va a salir recta. No hay una forma de criar a las personas para que salgan conforme a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros deseamos. No hay una forma. ¿Sí? Las personas se van a ir desarrollando conforme a lo que vayan sintiendo y a los vínculos que vayan creando. ¿Sí? No es elección sexual. Porque yo les digo, si no les pregunto a ustedes, ¿cuándo ustedes se levantaron y decidieron qué les iba a gustar? Se levantaron hoy y dijeron, hoy me van a gustar los varones, o hoy me van a gustar las mujeres. ¿Se levantaron y decidieron qué les iba a gustar? Y es más, la pregunta es, ¿pueden cambiar de decisión? Pongámosle que a mí me gustan las mujeres. ¿Puedo cambiar yo, levantarme hoy y decirme, me gustan los varones? Acá hay que separar dos cosas, ¿no? Una cosa es satisfacer el deseo sexual y otra cosa es tener un vínculo afectivo, emocional, físico y sexual, ¿no? Yo puedo tener sexo con cualquier persona. Ahora, eso no quiere decir de que a mí yo tenga un vínculo con la persona, ¿no? Cuidado con eso. No es lo mismo. Uno sí puede elegir con quién tener sexo.
Lo que uno no puede elegir es hacia quién siente afecto y tiene un vínculo emocional y afectivo. Cuidado. Ahí se encuentra el problema. Con que no sabemos diferenciar esas situaciones. Porque si pudiésemos elegir, la realidad es que no existiría la violencia de género, no existiría la depresión, no existiría el desamor. Habría como muchas situaciones mejores. Y la otra situación es, ¿ustedes creen que una persona elige ser homosexual para aguantar la discriminación en la escuela, para que en la calle les pasen los insultos del puto, puta, para que no la dejen entrar en lugares, para que los echen de bares? Digo, ¿ustedes creen que una persona elige tener esa vida? Yo pregunto. La realidad es que no es una elección. Uno elige con quién tener relaciones sexuales. Nada más. Uno no elige hacia quién sentirse atraído o atraída. ¿Sí? Es lo único que uno puede elegir. Con quién tener relaciones sexuales. La realidad es que la forma correcta de decirlo se llama orientación sexual. Y la psicología social dice que la orientación sexual es el proceso normal y natural por el cual todas las personas pasan. Que a medida que vamos creando vínculos con otras personas, vamos codificando nuestras atracciones. Física, sexual, afectiva y emocional. Si no existen esas 4 atracciones, no estamos hablando de una orientación sexual. Acá va una aclaración. Un varón que tiene sexo con otro varón no es homosexual. Cuidado. Porque nosotros no sabemos si tiene atracción afectiva y sentimental. Y emocional. No confundir. Una cosa es satisfacer el deseo sexual y otra cosa es tener una orientación sexual. Cuidado con esas dos situaciones. La orientación sexual es el proceso normal y natural por el cual las personas, a medida que se van desarrollando, van creando vínculos. Y a partir de cómo van creando y codificando estos vínculos, van a determinar sus atracciones, que son 4. Atracción física, atracción sexual, atracción emocional y atracción afectiva. Sin esas 4 atracciones, no estamos hablando de una orientación sexual. Hay que tener cuidado con esta situación. De última, tiene que ver con lo que yo siempre digo. Específicamente, estos conceptos tienen que ver con la autodeterminación de las personas, ¿no? Acá hay una gran discusión que se da. Se da porque resulta de que se cree, ¿no?, de que las personas que son cisgénero le pueden decir a una persona trans cómo se identifica. Las personas que son heterosexuales creen que les pueden decir a una persona homosexual cómo se debe identificar.
o las personas bisexuales hacia las personas asexuales. Específicamente, acá interviene la Federación Argentina, que nuclea a toda la disidencia de Argentina y habla de la autodeterminación. Y en el marco legal, específicamente en su artículo número 11 y 12, habla de que más allá de lo que nosotros pensemos o queramos creer, la autodeterminación de cada persona es lo que debe primar. Y si la persona dice que se siente de tal manera por tal situación, se debe respetar. Más allá de lo que yo quiera o de lo que yo crea. Ahí se encuentra la situación. Y estos conceptos, específicamente, son los que brindan el mismo colectivo porque es su propia identificación. Cuidado con esa situación. Si no estamos cayendo en cuestiones de discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Debido a que hay un marco legal. Ahí es donde debemos tener cuidado, ¿no? Y específicamente también tiene que ver desde dónde nos paramos, ¿no? Bajo qué corriente ideológica, bajo qué lugar estamos analizando o queremos comprobar. Porque recordemos que no hace mucho se empezaron a modificar las distintas instituciones y las distintas carreras. A ver, la psicología pensaba de que era una enfermedad, hasta que salió la OMS y dijo no es ningún trastorno mental. Y Argentina tiene la ley de salud mental que prohíbe cualquier tipo de diagnóstico en base a la identidad o a la orientación sexual de las personas. Hay como muchas situaciones a tener en cuenta, ¿sí? Dentro de las orientaciones sexuales tenemos las siguientes: la heterosexual, que se caracteriza por las atracciones, las 4 que ya nombré, hacia personas del sexo opuesto y del género opuesto. La homosexual, que se caracteriza por las mismas 4 que ya nombré, hacia personas del mismo sexo y del mismo género. Las personas bisexuales se caracterizan por estas mismas 4 atracciones hacia personas de ambos sexos y de ambos géneros. Las personas asexuales no sienten deseo sexual, no sienten placer en las relaciones sexuales. Crean su vínculo, tienen familia, tienen pareja, pero el vínculo que crean o dentro de la relación que tienen no le dan el mismo valor a las relaciones sexuales que quizás otra pareja se lo da. ¿Sí? Entonces, específicamente no quiere decir que estas personas no tengan relaciones sexuales, sino que las tienen con un determinado fin u objetivo, tener un hijo o una hija o complacer hasta incluso a la pareja. Pero no es una persona que, por ejemplo, hoy vayamos a escuchar y que diga, estoy caliente, tengo ganas de tener relaciones sexuales. No, porque no siente placer en las relaciones sexuales. ¿Sí? Después tenemos las personas pansexuales. Las personas pansexuales sienten estas 4 atracciones sin importar el género o el sexo de la misma. Acá entran las atracciones hacia todo el resto de identidades que no son cisgénero. ¿Sí? A estas personas se las llama pansexuales. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Bien. Yo les voy a dar acá, a ver, ¿qué hora? Ahora sí, vamos a hacer así. A continuación van a ver con Cintia un poco el marco legal y después voy a volver yo, ¿sí? Para darles un mensaje final con unos conceptos finales, ¿sí?
Lo van a tener, así que no se preocupen, lo van a tener, de eso se va a encargar Nanim, de enviárselo, que es quien está coordinando las capacitaciones de la ley Micaela, ¿sí? A continuación, yo los voy a dejar, y les voy a dejar con Cintia Cisnero, quien es la abogada del Centro de Atención Integral a la Diversidad, ¿sí? Para que puedan ver el marco legal. Después de que puedan ver el marco legal, yo voy a volver con unos 4 conceptos breves y voy a terminar brindándoles un mensaje. Porque yo siempre lo digo así, no me sirve solamente agarrar y darle los conceptos, sino que también tenemos que ir un poquito más allá, ¿sí? Así que dentro de un ratito van a ver qué más les brindo aparte de los conceptos, ¿sí? Cintia, te dejo a vos a continuación. Ahí está. Hola, no sé si se escucha ahí. Hola, muy buenos días a todos y todas, a todes. Bueno, vamos a ver el marco normativo que actualmente nos está rigiendo con respecto a los derechos de la diversidad sexual. ¿Se escucha bien ahí? Bien. Perfecto. Vamos a dividirlo en 2 partes, ¿sí? En el marco internacional y la normativa nacional local. Pero primeramente voy a hablar de los principios de Yogyakarta, que es el inicio de toda esta normativa, que si bien es cierto, no son tratados de derechos humanos, sí han servido de causa y de fuente en nuestro derecho. Los principios de Yogyakarta, sí, que se aprobaron en el año 2006, surge como una movida internacional justamente para convocar a diferentes expertos en la temática del derecho internacional de diversidad, para que sientan algunos principios en función de que había mucha discriminación en diferentes naciones que involucraban situaciones como crímenes de odio. Ahí se escucha, a ver. Tienen los micrófonos habilitados, ahí está. Voy a silenciar algunos micrófonos. Perfecto. Estos principios regulan diferentes temáticas. Libertad, pero hay uno que me parece que es muy importante y que es uno de los principios que ha tomado nuestro derecho, que es el principio de igualdad y no discriminación. Este principio que está, y lo vamos a encontrar en las diferentes leyes como el matrimonio igualitario, en la ley de identidad de género y en otras normas que actualmente están vigentes en nuestra normativa. También estos principios han definido lo que se considera la identidad de género autopercibida. Vemos cómo sí ha servido de fuente en nuestro derecho. Son 29 principios, pero lo importante de estos principios es que son, digamos, además de ser la fuente, han marcado la base para que muchísimas organizaciones de derechos humanos y también que defienden el activismo y los derechos de la diversidad puedan llegar a concretar sus derechos. Cuando hablamos de derechos, hablamos de derechos humanos, ¿sí? Aquellos derechos que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser personas. Acá no estamos hablando de ideologías ni de otras cuestiones que no tienen que ver justamente con el bienestar y con los derechos de las personas. Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por eso cuando hablamos de la protección de los derechos, no solo hablamos de las leyes que protegen estos, sino también de promover, ¿sí?, que a través, por ejemplo, de estas capacitaciones estamos dando a conocer estos derechos que sí tienen una normativa donde están volcados, donde están regulados. Entonces es importante que uno entienda que uno no está capacitando en determinadas ideologías ni nada. Hay derechos que han sido consagrados, así como tenemos el derecho a la libertad de expresión, a poder tener una ideología política y demás, hay derechos humanos que protegen derechos justamente elementales que ninguna persona puede no tenerlos reconocidos, ¿sí? El Estado no nos regala estos derechos, simplemente los reconoce y respetamos. Bueno,
Dicho esto, voy a hablar de la ley de matrimonio igualitario, la ley 26743, 26618 del año 2010, el 15 de julio se aprueba esta ley. Pero ¿cómo llegamos a esta ley? A través de muchísimas luchas y también de muchos amparos ante la justicia que efectuaban justamente las personas que deseaban contraer matrimonio. Tenemos un antecedente en el año 2002 en la legislatura porteña, cuando promulga la ley de unión civil, justamente, donde otorgaba derechos para que una persona pueda unirse legalmente hacia otra, ¿sí? Con el mismo sexo. Lo que sí, esta ley, bueno, obviamente no otorgaba, solamente otorgaba una variedad, una gama de derechos, como por ejemplo los derechos a la extensión a la obra social, las visitas hospitalarias, no así la adopción ni los derechos sucesorios, por lo cual seguíamos hablando de categorías de ciudadanos, de primera y de segunda, porque había personas todavía que no accedían a esos derechos. Llegamos entonces al 15 de julio del año 2010, se aprueba esta ley y se modifica uno de los requisitos esenciales para contraer matrimonio. ¿Sí? Recordemos que eran 3 requisitos para contraer matrimonio antes de esta ley. En principio, que el consentimiento sea libre e informado, ¿sí? Prestado válidamente. En segundo lugar, debía ser efectuado ante un oficial del registro civil, ¿sí? Que certifique que dé fe de ese acto. Y en tercer lugar, debía ser prestado entre personas de diferente sexo. Bueno, este tercer requisito es modificado por la ley de matrimonio igualitario, ¿sí? Convirtiéndose esta ley en la primer ley en toda Latinoamérica que otorga el derecho a poder contraer matrimonio a 2 personas de igual sexo. Esta ley, además, digamos, de otorgarle derechos y reconocerle los derechos a las personas del colectivo, se transforma en la base para la ley de identidad de género. La ley de identidad de género, la 26743, es una ley que tiene 14 artículos, es una ley muy corta, pero es el ABC de toda la legislación, sobre todo porque regula los derechos de las personas trans, transexuales, travestis, transgéneros. Bueno, ya han visto con Nicolás la diferencia entre lo que es ser trans y ser gay, lesbiana u otra identidad de género. Y es importante porque esta ley, además de ser la primera en el mundo, pionera en reconocer la categoría, el derecho de la identidad de género, es una ley que despatologiza las identidades, ¿sí? A ver, voy a aceptar hasta ahí. Bien. Despatologiza. ¿Qué significa esto? Antes de esta ley, la persona, para ser reconocida su identidad de género autopercibida, esa vivencia interna de cómo se siente, tenía que hacer un juicio. Y en ese juicio estaba obligada a probar diferentes requisitos, como ser tratamientos médicos, integrales, hormonales, quirúrgicos, psicológicos, psiquiátricos, con lo cual se terminaba vulnerando la identidad, se patologizaba la identidad. Ya lo ha explicado Nicolás, que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la homosexualidad no es una enfermedad, ¿sí? Con lo cual, esta ley viene a tono de esta normativa internacional y reconoce como derecho humano a la identidad. Entonces, las 3 generalidades que rigen esta ley es, en primer lugar, reconocer como derecho humano la identidad de género. En segundo lugar, el desarrollo libre de la persona, es decir, poder acceder a todos los planes médicos de salud para poder adecuar esa identidad de género a su imagen y sexo. Y en tercer lugar, al trato digno, ¿sí? A ser tratada de acuerdo a su identidad de género. Bien, ¿cómo es el trámite, el requisito para acceder? Es un trámite sencillo, no hay que hacer ningún trámite judicial. La persona se presenta al registro civil y a través de un simple acto administrativo manifiesta su consentimiento informado, llena un formulario y procede a modificar su partida de nacimiento. Solicita su nuevo documento nacional de identidad de acuerdo a su nombre de pila y sexo, ¿sí? Imagen y sexo. Eso es lo que modifica. Nacional de identidad, eso se mantiene inalterable por cuestiones de seguridad jurídica. Tampoco modifica el apellido, solamente el nombre de pila.
tenemos que recordar que esta ley reconoce derechos, es decir, no obliga a que una persona que tiene una identidad de género diferente con la que ha nacido, está obligada a hacer el cambio registral. Si lo desea, lo hace. Por eso es un derecho. Y esto tiene que ver con el artículo 12, que lo vamos a ver en breve. Bien, entonces la persona tiene que ser mayor de 18 años para poder proceder a esa rectificación registral, adecuando su identidad. También pueden los menores de edad, pero en este caso tienen que estar asistidos por sus respectivos representantes legales y tienen que observarse las reglas de la capacidad progresiva, respetando la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con expresa conformidad del menor. Y acá hago un paréntesis, porque estos son los requisitos y no se requiere ningún tratamiento psicológico para que ese niño o niña pueda modificar o adecuar, ¿sí?, su identidad de género a su partida de nacimiento. Solamente se requiere la asistencia de sus representantes legales. En el caso de que uno de ellos se niegue, bueno, esa situación sí se judicializa, solamente en este caso, y no en ninguna otra situación, porque estaríamos vulnerando justamente esta ley, que es despatologizar las identidades. Perfectamente, bueno, los efectos de esta ley es que tiene efectos contra terceros, es oponible a terceros, ¿sí? Una vez que se procede al cambio, se procede a notificar al registro electoral de las personas para que pueda modificarse, digamos, los registros, y también esto es algo que nosotros estamos luchando justamente en la provincia. Se debería modificar en todos los demás registros que existen en las diferentes áreas ministeriales, como ser salud, educación, adecuarse también en lo que es la justicia, que hace muy poquito, en el mes de mayo, hemos adherido a la Ley de Identidad de Género en la provincia y que está pendiente la reglamentación justamente a estos fines, ¿no? Bueno, por eso estamos todavía trabajando en este tema para poder garantizar los derechos de las personas que tienen una identidad de género diferente con la que han nacido. Esto es importante, vamos a ver en el artículo 12, porque muchas veces hay personas que no modifican su identidad en la partida, entonces van a ver que tienen una identidad con la cual se hacen tratada esa persona. Bien, el artículo 11, ¿sí?, que habla del derecho al libre, no sé si se escucha. Bien, el artículo 11, que habla del derecho al libre desarrollo personal, ¿sí?, establece de que todas las prestaciones de salud que están garantizadas en esta ley, es decir, que la persona además goza del derecho de poder adecuar su cuerpo a su nuevo nombre de pila, a su nueva identidad, a su sexo e imagen, de manera gratuita, es decir, que digamos, el sistema de salud público, privado y también las obras sociales tienen que garantizar estas operaciones, estas intervenciones quirúrgicas totales, parciales y los tratamientos hormonales integrales. Todas estas prestaciones de salud se incluyen en el PMO. El PMO es el Plan Médico Obligatorio. Por darle un ejemplo, si una persona que ha cambiado su identidad de género, ¿sí?, hablamos de personas trans, se dirige a su obra social, llámese Instituto de Seguro u otra obra social, para hacerse, por ejemplo, una feminización facial, una vaginoplastia o algún tratamiento que implique modificar su identidad de género, esa obra social o el sistema de salud público-privado se lo tiene que reconocer, ¿sí?, porque está establecida en esta ley. Vemos cómo esta ley ha modificado, es muy innovativa porque ha modificado muchas otras normas. En algunos lugares se siguen vulnerando estos derechos porque no se reconoce justamente la cobertura, digamos, en cuanto al tratamiento que la persona está solicitando. Pero la ley lo dice, la ley está, la ley se aprobó hace 8 años,
¿sí? Es decir, que ya hemos cumplido un plazo razonable como para que las instituciones puedan adecuar a esta ley y garantizar los derechos respetando justamente el cubrir todos los costos que implican justamente estos tratamientos de salud. Bien, vamos al artículo 12, que es el que es el cuide de la cuestión, que habla del trato digno, esta tercera generalidad. La ley en este artículo habla de que se debe respetar la identidad de género de todas las personas, sean mayores de edad, sean niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que utilicen un nombre de pila distinto al que se consigna en el DNI, ¿sí? Es decir, hay un sistema de registración que debe ser respetado, ya sea cuando la persona sea citada, sea emplazada, sea registrada en alguna carpeta, archivo, legaje, cualquier gestión o servicio que se deba utilizar para tratar a una persona que tiene una identidad de género distinta con la cual ha nacido. En esto rige tanto para los ámbitos públicos como privados. Muchas veces en las instituciones, cuando se trata de la atención del público, hay muchas dudas de la identidad o la sexualidad de las personas, pero nosotros no debemos indagar sobre eso. ¿Cómo hacemos para respetar y para no vulnerar? Este artículo nos muestra un sistema de registración que respeta justamente este derecho. Entonces, cuando una persona no ha accedido a ese cambio o a esa rectificación registral, nos dice la ley que tenemos que poner en principio el nombre de pila que nos está refiriendo la persona, más las iniciales que figuran en el DNI, más el apellido, más el número de documento nacional de identidad, más la fecha de nacimiento, ¿sí? Esa es la manera correcta para registrar a una persona que nos está refiriendo una identidad diferente a la que está consignada en el DNI, ¿sí? Ahora, en el caso que nosotros debamos tratar con esa persona de manera verbal, oral, ¿sí? Esa persona está en una sala de espera y nosotros no sabemos cómo llamar. Le preguntamos, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Y si nos dice María, será María y vamos a poner María. Si nos dice Juan, vamos a llamarla como nos está refiriendo. Vamos a poner Juan, aunque no coincida con lo que está en el documento nacional de identidad, ¿sí? En el caso de que no podamos preguntarle el nombre y tengamos un listado, la llamamos por el apellido. Y también en ese sentido garantizamos el respeto a la identidad. Nosotros, si bien es cierto, desde el centro promovemos la protección de los derechos, también promovemos los derechos. En este sentido, se trata de lo que hablábamos en un principio, de respetar el principio de igualdad y no discriminación, que hay que entender de que las identidades, las diferentes identidades de género, que si bien es cierto la ley nos habla del binomio de mujer o varón, hay otras identidades, que ya se las ha explicado Nico, hay muchas identidades de género. Entonces, nosotros no se trata de indagar, de aceptar o no, se trata de respetar, no se trata tampoco de tolerar, respetar lo que cada persona ha elegido para su vida, ha elegido cómo autopercibirse y cómo vivir de ahora en más. Bien, después a nivel provincial, tenemos el Código Contravencional, el artículo 67, que también pena con diferentes multas de carácter pecuniario, con tareas comunitarias hasta días de arresto, aquellas conductas que tengan como objetivo violar, digamos, la orientación sexual, la identidad género o la expresión de género de las personas, ¿sí? Actualmente estamos llevando algunos procesos contravencionales por cuestiones de discriminación hacia las identidades desde el centro de atención. Tenemos muchísimas más normas, pero bueno, estas dos, la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario, son el ABC justamente de la normativa que actualmente nos rige a nivel local, a nivel nacional, que la tenemos que tener muy presente para respetar más que nada las identidades cuando nos toque interactuar en nuestros lugares de trabajo, en la vida misma, y tener en cuenta de que hay muchas personas
que justamente por no sentirse incluida o integrada en esta sociedad, sufren muchísimos, hay muchísimos crímenes de odio. Esto no es una simple... Ahí ya respondo. No, no sé, PCZ te contesto. No es obligatorio requerir el DNI, ¿sí? Esto rige para todas las instituciones públicas y privadas. Pero en el caso, por ejemplo, que una persona vaya a la comisaría a solicitar un certificado de residencia o a hacer una denuncia y esa oficial de la policía le tome la denuncia y tenga dudas acerca de su identidad, se le pregunta, ¿sí? Y si él le requiere el DNI para hacer la denuncia, tiene que respetar el nombre de pila que le está refiriendo. No sé si responde tu pregunta. Es decir, que no es obligatorio requerir el DNI. Sí, para algunos casos, dependiendo de la naturaleza de la gestión o de la registración, el legajo o el trámite que se esté haciendo. Por ejemplo, si uno presenta un escrito en el Poder Judicial, en la justicia, una demanda o lo que sea, uno tiene que respetar y tener en cuenta este sistema de registración que establece el artículo 2, es decir, que uno presenta el DNI, sí, está bien, porque te piden para justamente poder corroborar la identidad o el documento, digamos, de la persona, pero tiene que respetar la registración, es decir, colocar el nombre de pila, las iniciales de los nombres que figuran en el DNI, el apellido y los demás datos. Actualmente el MPA, el Ministerio Público de la Acusación, ha sacado un protocolo que rige para todo lo que es el ámbito de las fiscalías y también la policía de la provincia, cómo se debe registrar y tratar, respetando siempre la identidad de género. Es obligatorio desde hace un par de meses, pero bueno, al tener esta ley de identidad de género es una ley de orden público, con lo cual no necesitaría reglamentación, ¿sí? Es decir, que es de aplicación inmediata, a diferencia de la ley Micaela, que la ley Micaela sí necesitó una ley de adhesión, y de hecho en uno de sus articulados invita a todas las provincias a adherirse a la ley. La ley de identidad de género no, es una ley de orden público. Para el doctor Ariel, a ver, ahí respondo. Doctor Ariel Fabricio Roldán pregunta, ¿portar DNI es una obligación legal? Sí, perfecto, bueno, es una obligación legal. Pero también tenemos que tener en cuenta el tema de la violencia institucional, ¿no? Siempre y cuando eso no sea motivo para perseguir a las personas. Al margen de esa situación de la aportación del DNI, de la identificación y demás, tenemos que tener en cuenta esta ley especial que modifica, por eso yo les decía que es una normativa innovativa y que va a modificar muchísimas normativas generales. El artículo 12 de esta ley está estableciendo cómo nosotros debemos tratar a las personas dignamente, cómo registrar en cualquier trámite que involucre identificar a las personas, ¿sí? Esa no es una excepción, ya va a ser una generalidad, con lo cual, más allá de que un oficial personal policial le requiere el DNI a una persona en la calle, por ejemplo en esta época de pandemia, la persona puede decirle, yo me llamo María, y en el documento puede decir Juan, pero el personal policial tiene que decirle María, porque esta ley justamente hace cumplir este respeto hacia la identidad, ¿sí? No sé si quedó claro esta parte. Sí, justamente cuando hablábamos de la adhesión, que si bien es de orden público, hay cuestiones que todavía necesitan una regulación, porque también cuando van a comprar un pasaje de transporte, sigue figurando el nombre anterior, ¿sí? Inclusive cuando ya han hecho el cambio registral, con lo cual se está vulnerando la ley. Entonces,
Por eso les digo que si bien es una ley que ya se aprobó hace muchísimos años, todavía las instituciones, tanto públicas como privadas, no han podido ayornarse y adecuar esta legislación a sus prácticas. Entonces, nosotros lo que tratamos es de promover buenas prácticas que sean respetuosas de los derechos humanos y en particular de las identidades de género de las personas. Bien. Ahí me están preguntando, a ver, ¿ya contesto? Sí, ahí me están preguntando en el caso de que se esté cometiendo algún hecho delictivo y se tiene que proceder. Bueno, no sé si se refiere específicamente al tema de la requisa. El tema de la requisa, bueno, voy a explicar brevemente el tema de las requisas personales que se hacen cuando hay un procedimiento policial. A ver, en el caso de siempre hablando de personas trans, ¿no? Porque las lesbianas y los gays no tienen otra identidad de género, no se identifican de otra forma. Sí las personas trans. En el caso de una mujer trans, la requisa debe ser efectuada por personal policial femenino. Y en el caso de un varón trans, la requisa debe ser efectuada por personal policial masculino, ¿sí? Esa es la regla y así se debe proceder. Hay jurisprudencia nueva que ha establecido que, bueno, la persona puede elegir, lo cual es muy discutible, pero de todas maneras, digamos, esa es la regla, para respetar la identidad de género, justamente. Sí, perfecto. Justamente cuando, a ver, doctor Ariel Roldán, yo cuando hablo del artículo 12 sobre el trato digno, es como dice la palabra, trato digno, cómo la persona debe ser tratada para respetar su identidad de género. Y otra cosa es la registración, también que involucra el trato digno. Por eso hablo de que debes colocarse las iniciales de esa persona cuando me está refiriendo un nombre de pila distinto al que está consignado en el DNI. Y cuando usted habla de seguridad pública, que me imagino que debe estar refiriéndose a la seguridad jurídica, yo he explicado anteriormente que lo que no se modifica y permanece inalterable es el número nacional de identidad. El número de documento permanece inmutable, eso no se modifica, ¿sí? Hagan o no el cambio, eso permanece igual. Uno no se puede modificar el número de DNI. O sea, es decir, que la persona cambia su nombre de pila para adecuar a su imagen y sexo, pero no cambia el DNI, sigue siendo la misma persona. Es decir, que uno de estos efectos de este cambio, lo haga o no, no es que se desobliga de sus derechos y sus obligaciones, eso permanece inalterable. Esta ley es a los efectos de reconocer el derecho humano de la identidad de la persona, nada más. Sí. Exactamente, Marcela. Marcela, lo que vos comentás es así. Según la ley de identidad, el trato debe ser de acuerdo a la identidad que la persona manifiesta, ¿no? Entonces, si es un varón trans, la debe hacer un varón; si es una mujer trans, la debe hacer una mujer. Ahora, hay jurisprudencia que da el lugar a la persona a poder elegir quién le realiza la requisa. Es por eso que es importante que podamos hablar de protocolos de actuación, para que tanto de ambos lados se pueda proteger a la persona y que se pueda dejar específicamente un modo de actuar que esté respaldado desde la institución, ¿no? Voy a hacer una aclaración última al doctor Roldán. Perdón. Cuando habla. Sí. Te interrumpo 2 segundos, ¿sí? Es importante poder ir un poco más allá de las percepciones que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
Si no sabemos qué es un proceso hormonal, no podemos decir que una mujer trans tiene más fuerza que una mujer, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que provoca dentro del cuerpo de una mujer trans un proceso de hormonización. Es importante poder avanzar sobre la institucionalidad. Y es específicamente el poder desarrollarnos de manera más profesional. Un médico cuando atiende específicamente no dice, no voy a atender a una mujer trans o no voy a atender a una mujer porque soy varón. No, tiene la obligación de atender. De la misma manera, tenemos la obligación de atender ya sea a una mujer trans o a un varón trans. Obviamente recordando cuál es el marco legal que tenemos. ¿Sí? Entonces, es importante específicamente respetar estas situaciones. Por eso es que dentro de las distintas situaciones hablamos de una situación de discriminación institucional. Ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son las instituciones las que se tienen que amoldar a este cambio registral. Y si hace falta más mujeres, y la institución deberá contratar más mujeres. Y si hace falta más varones, y la institución deberá contratar más varones. Y si hace falta que modifiquemos las estructuras, y bueno, la institución deberá modificar las estructuras. Acá el problema, ¿dónde se encuentra? En que hay una ley. Si esa ley no se la bajó a las instituciones para que las instituciones se amolden a la nueva legislación vigente, no tiene que ver con las personas, no es culpa de las personas. Las personas pueden venir y exigir su derecho. Son las instituciones las que no se han amoldado a la legislación vigente. Y ahí es donde también les digo, hay que tener cuidado como personas. ¿Por qué? Porque si una persona viene, por ejemplo, y nosotros le decimos, no, yo en la denuncia no puedo poner tu nombre autopercibido, y la tratan de Juan, la persona sí puede ir y denunciar al oficial o a la oficial o a quien le haya tomado la denuncia. Pero ahí la realidad es que no tiene la culpa el oficial o la oficial. Ahí la culpa está en la institución. La institución no ha modificado los registros de datos, los protocolos para tomar denuncia y ha tenido en cuenta estas situaciones. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, todos y todas, porque no solamente tiene que ver con garantizar el derecho a las personas a que puedan acceder, a que puedan denunciar y toda la situación, sino también a cuidar a nuestro personal y que nuestro personal tenga protocolos en los cuales se pueda respaldar. Porque no también los dejamos a la deriva, a que cualquier persona pueda venir intimar o pueda realizar una denuncia, que no tiene la culpa. Lo vuelvo a decir, no es que la persona le quiso vulnerar la identidad, es que el protocolo de denuncia dice cómo debe registrar y el protocolo de denuncia no tiene en cuenta, por ejemplo, una identidad trans. Entonces, ahí está la situación. Es importante y nosotros lo volvemos a decir. En cuanto a este tipo de situaciones, hemos venido trabajando. Estamos hablando de protocolos. Y yo les vuelvo a decir, la situación es con las personas transexuales que modifican su sexo. Una persona de género fluido reconoce qué sexo tiene. Una persona de transgénero reconoce qué sexo tiene. Por eso es importante que podamos separar los conceptos. Hace un rato veía una pregunta que me decía, ¿pero qué hago con una persona bisexual? No, la persona bisexual no tiene nada que ver. Eso es un gusto de ella. No nos metamos en la cama de personas que a nosotros no nos invitan. La privacidad de cada persona a nosotros no nos importa. No porque sea gay, yo lo tengo que tratar distinto. No porque sea bisexual, yo lo tengo que tratar distinto. No, el trato es el mismo para todos y para todas. Ahora, sí tenemos problemas en la situación con las personas transexuales.
¿Y tenemos que protocolizar? Sí, tenemos que protocolizar. Para las personas que están y para las personas que vendrán. ¿Por qué? Porque surgen muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Y lamentablemente nosotros como Centro de Atención Integral a la Diversidad ya hemos intervenido en muchos de ellos. Y es importante que las personas podamos ver cuál es la situación, ¿no? Nos pasa de que la persona no quería vulnerar el derecho, lamentablemente la denunciaron. Y ahí tenemos que actuar. Porque nosotros bajo la ley no podemos no creerle a la persona la situación. ¿Sí? Por eso es importante lo que yo les decía. Sobre todo está el respeto a la persona. A ver, no nos cuesta nada preguntarle a la persona cómo te llamas. Y anotarla con un lápiz, aunque sea, para que mi compañero o compañera sepa cómo tiene que llamar a la persona. Para no perjudicar tampoco a mi compañero o compañera. Y si yo tengo un problema y no puedo atender, y agarro y le digo a mi compañero o a mi compañera, disculpa, ¿podés atender vos? Porque, a ver, soy consciente que quizás, no sé, me molesta algo, no sé, me molesta algo. Y no puedo y me cuesta, bueno, hablar con mi compañero o mi compañera. A ver, tratemos de buscar las formas de poder sobrellevar la situación. Porque estas leyes marcan un cambio de paradigma, pero un cambio de paradigma completo. No solamente en la atención, sino también en las cárceles. Hablábamos con los jefes de la cárcel, Alejandra hablaba con Ekel también. A ver, tenemos que evitar las situaciones de violación, tanto en el penal masculino como en el penal femenino. Entonces también hay que construir un espacio físico específico para las personas trans. A ver, es todo un proceso, es todo un gran cambio. Y es un cambio de paradigma, es un cambio cultural. Que no va a depender de uno, no va a depender de otra persona. Va a depender de todos y de todas. Y que nos vayamos ciñendo a las leyes vigentes. Ahora, nosotros como parte del Estado exijamos a las instituciones del Estado amoldarse al margen legal para también proteger al personal. Nosotros desde el Consejo, por ejemplo, hemos modificado todas las planillas de registro de la persona. Entonces está el nombre autopercibido, están los datos del DNI, está el género, está la identidad de género y está el sexo. La orientación sexual no me interesa, porque no me voy a ir a meter en calmas a la que no me invitan. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Porque si no, lo único que hacemos es alimentar el morbo. Y terminamos reproduciendo situaciones que terminan dañando a las personas. Y hablamos de la institucionalidad, tenemos que pasar del marco legal, yo siempre hablo de la inclusión legal o de la igualdad legal, a una igualdad real, a una inclusión real. Eso es lo que debemos empezar a hacer. Entonces, en este marco deben haber protocolos. Y entiendo de que, no sé, y hay una mujer trans y yo femenina sola no puedo. Y bueno, ahí está la institucionalidad, y la institucionalidad no tendrá que poner una sola mujer femenina y tendrá que poner 5. Esas son decisiones que tienen que ver con la institucionalidad, que tiene que ver con que la institución avance en el procedimiento y que deje los protocolos para proteger a todo el personal. Ahí se encuentra la situación. Y esto, como les digo, no solamente pasa en seguridad, a ver, nos pasa en salud, nos pasa en desarrollo humano, nos pasa en educación, en las instituciones nacionales pasa. Es muchísima las situaciones que dan. Es muchísima.
Entonces, son decisiones que se van a tener que empezar a tomar, que se van a tener que empezar a rever, ¿sí? Va mucho más allá de eso, pero por eso es que lo digo, yo solo o yo sola no puedo. Tiene que ser toda una decisión institucional y que se modificaría constantemente la institución. Pero a ver, nos pasó de situaciones de discriminación dentro del mismo personal de la policía. Yo no sé si ustedes conocen o no saben, pero tenemos, por ejemplo, varones trans dentro de la policía y que fueron completamente vulnerados y que fueron completamente dañados y que se los insultaba, e incluso hasta del mismo personal de la policía, de los mismos jefes y jefas. Entonces vamos mucho más allá. La discusión en cuanto al ámbito de la diversidad es todavía muy larga. Y cada vez van saliendo más cosas en el medio. Muchísimas más cosas. Ahora tenemos que entender qué es lo que vamos a hacer nosotros. Y también entender las obligaciones de nuestro trabajo, ¿no? Ahí hay otra situación. Ahí hay otra situación, porque tenemos un juramento y ¿qué es lo que hacemos con ese juramento que hemos hecho? Y se tendrá que modificar el juramento y quizás se va a tener que modificar. La verdad que tenemos que ver, porque también son cosas como muy amplias, que tenemos que empezar a entender las situaciones. Yo, por ahí me van pidiendo algunas cosas que nosotros vamos haciendo. Les vamos a enviar para que tengan cómo nosotros registramos los datos para tener en cuenta cada situación. Esto que decían, por ejemplo, de quién tiene que hacer la requisa. Nosotros en el registro de datos que nosotros tenemos, ya determinamos quién le tiene que hacer la requisa. Porque sabemos qué identidad tiene, si es una persona transgénero, género fluido, o es transexual, o es cisgénero, qué sexo tiene, y sabemos con qué género se identifica. Entonces sabemos cómo también la vamos a llamar para no vulnerar el derecho, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, según este marco legal, como les decía, corresponde que a una mujer transexual le haga la requisa una mujer, un personal femenino. A un varón trans, un personal masculino. Ese es el marco legal. Lo volvemos a decir. Ese es el marco legal. Ahora, ese marco legal, como dicen ustedes, no está en las pequeñas situaciones que se van dando. Por eso es que necesitamos un protocolo específicamente que sea nuestro y que intervengan las distintas áreas. Para poder decir, esto aporta, esto no aporta. En estas situaciones tenemos tal problema, esto hay que modificar, esto hay que tener en cuenta. Entonces, es importante que podamos trabajar en un protocolo. Nosotros, desde el Consejo, hemos hecho una propuesta de protocolo que la hemos enviado a Seguridad. Alejandra Martínez la ha enviado al ministro y al ministerio para que también la puedan ver y que puedan hacer todos los aportes, que puedan modificar todo para que, a ver, es importante, como les decía, resguardar las dos partes, el derecho de la persona y resguardar al personal. Porque si no, siempre se basa solamente en el derecho de la persona. Y no tampoco brindamos herramientas a nuestro personal para que se pueda desarrollar efectivamente. ¿Sí? Como representantes del Estado, justamente como estaba poniendo ahí Pedro, tenemos que brindarnos herramientas a todas las instituciones para que nos podamos desarrollar lo mejor posible. Ahora sí hay una situación. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros y nosotras? Tenemos situación de discriminación personalizada. Ya les comenté de la situación de discriminación institucional. Tenemos la situación de discriminación cultural. Yo personalmente soy una persona de género fluido y una persona homosexual.
Mi discusión viene hace años. Vengo de una familia completamente religiosa, soy el menor de 2 hermanos, no tengo relación con ninguno, justamente por mi identidad y por mi orientación sexual. Soy una persona que ha tenido que ejercer el trabajo sexual. Y dentro de ese trabajo sexual que he ejercido, me he encontrado con de todo. Me he encontrado, no digo todos, pero sí tenemos que reconocer. Con personal que te violenta, con personal que no te toma la denuncia. Me he tenido que encontrar con personal que te cobra. E incluso personal que pide servicio. Nos encontramos con vecinos que llaman a la policía porque alguien está parada. Y encima no podemos registrar un nombre. Y obviamente que la persona nos va a poner una denuncia. Sumado a esas situaciones particulares que tienen que ver con específicamente el ámbito del trabajo sexual, quedan muchísimas más cosas. Queda la discriminación en el colegio, que pasan las personas, que las insultan, la gente más grande que cree que porque es gay o porque es trans puede hacer uso y abuso de la persona. Pasa las situaciones que también se encuentran desprotegidas en el ámbito de salud, porque, por ejemplo, nadie sabe de que a las mujeres trans y a los chicos gay hay que hacerle un PAP anal cada cierto tiempo para saber cuál es su situación de salud. Eso no hay, eso no se sabe. Son echadas de los bares, no las dejan entrar a un restaurante. Caminan por la peatonal y todo el mundo las mira como bichos raros. Son echadas de las casas. Y sin embargo, eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que si yo les pregunto a cualquiera de acá cómo nos vemos, cómo nos vemos específicamente a futuro, exactamente, Erika, por eso es que digo, la herramienta tiene que estar para los dos lados. Se tiene que proteger al personal, como también se protege el derecho de la otra persona. Por eso es que es importante poder protocolizar, porque cuando vos actúes, nadie va a poder decir nada. Vos haces descargo y yo actué conforme al protocolo. Y que no te puedan hacer ninguna denuncia y que no te puedan hacer ningún sumario, ningún nada. La idea no solamente, como siempre lo digo, es proteger el derecho de la persona. Es proteger a nuestro personal. Porque, a ver, si no les brindamos herramientas, y obviamente que va a haber un mal actuar, y quizás siempre existe ese mal actuar si no brindamos una herramienta. ¿Y qué esperamos? A que se nos denuncie a todo el personal y encima nos quedemos sin personal. Y a la par, sometemos al personal a situación de vulneración. Tenemos que cambiar eso. Pero también tenemos que cambiar la situación real. Y para eso necesitamos el cambio institucional. Como yo les decía, la idea no es que de acá salgamos que hay la diversidad, abrazo, beso, y que el amor, y que, no sé, chiche, flauta. No me interesa eso. La verdad que no me interesa. La idea es que podamos ver cuál es la situación que tenemos cada uno en cada una de nuestras instituciones. Y que podamos discutirlas y que podamos decir, a ver, ¿qué pasa si yo no hago esto o no respeto esto? O me dan aquella orden. Poder decir, yo no voy a cumplir una orden porque va en contra de la ley. Y si yo la cumplo, a mí me denuncian. Es importante poder reconocer ese tipo de situaciones. Nosotros y nosotras, desde el Centro de Atención Integral a la Diversidad, nos ponemos a su entera y completa disposición. Si necesitan que nosotros intervengamos en una situación, intervenimos. Si necesitan que nosotros acompañemos en un procedimiento, acompañamos. Lo que necesiten. Si necesitan que intervengamos por cualquier situación que vulnera los derechos, lo vamos a hacer. Porque esa es nuestra obligación. Y particularmente, yo lo digo,
es mi causa, porque viene de la mano con mi historia de vida. Entonces, sencillamente, no tiene solamente que ver con eso, porque yo voy, como les decía, un poco más allá. Tiene que ver también con aportarles a cada uno y a cada una de ustedes en su vida cotidiana. ¿Por qué se los digo? Porque Jujuy tiene el tercer índice de suicidio más alto de la Argentina. De ese índice de suicidio, el 85% tiene que ver con los jóvenes y adolescentes. De ese 85%, el 63% tiene que ver con la no aceptación familiar, la discriminación social por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Este es un problema mucho mayor que solamente las instituciones. Y nos puede pasar con nuestros hijos, nos puede pasar con nuestras hijas, nos puede pasar con nuestros hermanos, hermanas, padres y madres. Por eso es que yo le digo, yo voy un poco más allá. Veamos la realidad que tenemos nosotros y nosotras. Y entiendamos de que no somos personas aisladas, que somos parte de una sociedad. Y que como parte de la sociedad tenemos que empezar a repensar en qué es lo que le estamos aportando. Tanto a la sociedad, que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, que vamos a terminar heredando a otras personas, y también en la sociedad en la que hoy nos vamos desarrollando. Por eso es que, como les dije, nos ponemos a su entera y completa disposición para lo que necesiten. Nosotros hemos enviado un proyecto para que lo puedan rever, para que todas las personas puedan aportar desde su lugar, su mirada, a un proyecto que tiene que ver con la detención, con la requisa y con el registro de datos de las personas trans específicamente. Que lo puedan ver, que lo puedan debatir, que puedan ver cómo implementar el registro de datos o cómo cambiar el registro de datos para que no ejerza ningún tipo de vulneración o de situación por la cual después podamos ser denunciados o denunciadas y que lleven otros procesos. También tiene que ver con sus compañeros y compañeras, porque como recién les decía, tenemos personas gay dentro de la policía, tenemos personas trans dentro de la policía, tenemos personas bisexuales dentro de la policía, y que también nos llegan casos de denuncia de los mismos compañeros y compañeras por situaciones de identidad, de expresión y de orientación sexual. Por eso es que le digo, repensemos. Repensemos porque podemos estar lastimando a las personas. Repensemos porque tenemos gente a nuestro alrededor que necesitamos ayudar, que necesitamos que salga adelante. Y no lamentar de que hoy en día no tengamos personas al lado nuestro, quizás del otro lado, al igual que ustedes. Es por eso que, por último, les vuelvo a decir, nos encontramos a su entera disposición. Son leyes que no tienen meses, que no tienen un año, tienen 10 y 8 años. Y que no tiene que ver con las personas la culpa. Lo vuelvo a decir, no es de las personas, son las instituciones en general. Por eso es que, a modo de final, ¿sí?, yo les voy a brindar un mensaje. ¿Sí? Que tiene que ver específicamente con pensar de que no solamente somos personal de una institución, que no solamente tenemos que trabajar en una institución, sino de vernos un poco más como personas. Porque también sentimos, porque también tenemos hijos, tenemos hijas, porque también queremos disfrutar y porque también queremos descansar. Entonces, en este marco es que yo les voy a brindar el siguiente mensaje.
even if I tried, even if I wanted to, and I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm, she keeps me warm, she keeps me warm, she keeps me warm. Even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm, she keeps me warm, she keeps me warm, she keeps me warm. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm, 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 she keeps me warm. My heart doesn't see race. Love has no age limit. We are neighbors and best friends. We all have different religions, but we have universal love as well. I love my sister. Love is love. Our family is no less than any other family. Not crying on Sundays.